Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo ihupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakweka spurana inhaneway tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway viernes sanain a las 6:45 sanain a las 7 nama naragra yukana suru nomai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu trayatawa spurana inhaneway Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, tu putu hanhat karau so semana katu. Elegir si te vacunas o no es tu derecho, pero no quiere decir que estés en lo correcto. La EPS indígena Anas Guayú invita a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan y o a completar las dosis. Hace 2 semanas se viene realizando esta jornada en la sede principal en Maicao. Osiris Choles, directora de Operaciones en Salud, nos habla de las acciones que se han venido realizando e incentivando para lograr la vacunación total de la población afiliada. Watamar homo pushwa. Anaya otsehoru namu wane wernakuno wayu apa porque tana apa kan homa unaya. Te futschkat suara kakat EPSI ket anas wayu. Puchekar amakuna hana. O tanoho rishe puchek no tsulo tuntia. Te EPSI ket anas wayu sena hirena pushwa na wayu kana. No yuri kana ya amakuna hire. Nai raiwa. O ta eketa ha namu naramaha tiranyuri kana ya sena ya tera. Piyama semana, chiruahe, o tunta yatawa katsana amakuna yamaiko. Shia asha hai hatka, so punata ayatawa katsana amakuna tu doctor ka Osiris Chole, shkiska ta yatawa kat so puna ana. Spura yoto so puna hamirin kuat patamakuna hirakat, namui na wayu wamahan kana suru punata ayatawa kareiro. El COVID-19 sigue entre nosotros. Además de cuidarnos, debemos vacunarnos. ¿Por qué toda la población debe hacerlo? Anu ane parasta sakira, sumuntu doctor ka watamar. Tareya wa COVID-19 munakat ayatsu wa aka. Mayain he wai mahirai hanai amakuna hireshi waya. Hamus he ihaka kamai wamakuna hirai hanai waya wapushu waya. Sí, el COVID-19 sigue entre nosotros, arrancándonos la vida y la de nuestros seres queridos, por lo cual debemos seguir cuidándonos, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, usando el tapaboca, lavándonos frecuentemente las manos, guardando el distanciamiento social, evitando las aglomeraciones y cumpliendo con el esquema de vacunación. La población debe vacunarse para evitar el contagio de la enfermedad y si nos contagiamos, que nuestros cuerpos puedan tener las defensas necesarias para evitar las complicaciones que nos trae el COVID-19. Anu sonoik tu doctor que si paheta sakiraka. Morika ya tare ya waka ya waka o una arenwai o tuinsan wapush mushi hese ayaten ai mahan waya eketa huntumunakar wamui wanepia piyama iruhu chiro tumunakar wamui makate ke cherha ka wanepia rowa karahapa kayatawa kar wanepia nohori hanai okoro chiran waya sena wan hut kata sena wane ekien ayaten wa ai mahiran o tak Kotuin hatan namakuna sen tepichke nananay o tanamure uyukan. Amakuna hires wayus pushwayo. Suryota tuanurukat. Murika woturen es hasut sen wa irukus pura Surya mayen han wayas tuman no horen wa unsu unirin pitarlo o tonoharen wa sulun tu usi munakat munka wain mahare.
Llegó la hora de vacunar a los niños y niñas contra el COVID-19. Desde el 31 de octubre en Colombia se inició la vacunación de niños y niñas de 3 a 11 años. Para recibir la vacuna, el padre, tutor o responsable debe firmar el consentimiento informado. Recuerda que la vacuna que recibirá este grupo poblacional es la del laboratorio Sinovac y se trata de 2 dosis con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda. Acércate a un punto de vacunación y recuerda, juntos gestionamos salud. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Antes terra vacuna waremo ni wairamo. Nai chica y 31 de octubre tan vacuna nanain te piche kai tuyale. Apuna nai huyan nanain mina boroka no wanemo huyamusan. Spulatia ante shiyami mai como spulana terri nanain. Hotam se shia na rut kerina na mi uyuskan spulatuya ta hutina kuaipa. Mustuyale skuaipa hatka. Hotam se shia suru hetu laboratorio Sinovac shia tu vacuna tan kana nai pian tu awai. Aratin ni tu piamashki me kia tsalmangai spulatuya le shitani tu ane. Kerut kera na tepichkan. Hiya kan hot na mushi waya kan hore swing wa kwai pasuri ayuri. ¿Cuáles son esas acciones que la EPS indígena Anas Guayú ha desarrollado para lograr la cobertura total de la vacunación en La Guajira? Anu anasakira kat chupas mi doctor ka. Hamus skuai pata etawa kas tumate EPS ikat Anas Guayú. Por sa wahan hatin sumakuna han Guayú pushwa yaslu goma Guajira. Desde que inició la vacunación para el COVID-19, hemos implementado varias estrategias para lograr que nuestros usuarios sean vacunados en su totalidad. Como ha sido llegar a la zona rural donde están focalizados nuestros usuarios, llevando la vacunación para los niños, para los adultos y para la población gestante. Día a día, con cronograma en mano, llegamos a las comunidades acompañados de nuestra red de IPS vacunadoras. Por otro lado, hemos implementado diferentes estrategias como la entrega de incentivos para asistir a eventos deportivos, entrega de mercados en las comunidades, la entrega de bonos redimibles de tienda D1 para incentivar a las familias que acudan a vacunarse, todas completas. Asimismo, hemos visto la necesidad de habilitar puestos de vacunación para que sea más rápida la colocación del biológico. En estos momentos colocamos un puesto de vacunación en la parte de afuera de la oficina principal de Anas Guayú para que nuestros usuarios tengan la vacunación a la mano al momento de acudir a realizar cualquier trámite. Por otro lado, le informamos a la población en general que se dio apertura a la vacunación con tercera dosis para la población mayor de 50 años. También el Ministerio de Salud aprueba la vacunación con tercera dosis para la población mayor de 18 años y la aplicación se hará 6 meses posterior a completar el esquema inicial contra el COVID-19. Por lo cual los invitamos a la población en general a acudir a los puestos de vacunación de manera oportuna para cumplir con el esquema y evitar que nuestros usuarios sean complicados con esta temible enfermedad. Señores usuarios de la EPS y Anas Guayú, los invitamos a acudir a todos los puestos de vacunación, llevando a todos los niños mayores de 3 años. O sea, toda la población se encuentra disponible para acceder a la vacunación desde los 3 años de edad. Y para la tercera dosis, de acuerdo a cada uno de los esquemas que ya se encuentran estipulados. Anu tuane putzkastun doctorka. Snai hewotun. Senai amakuna spura tarea ho COVID-19 manakat wachahan kohuya skuai pata yatawa kat spura wotun wasa wahan hatain namakuna hanai na pushwa yana wayu wamahana kana maka una sainke intamakarairo sena achaha wana chikina wamahana kana spura makuna hana maka na tepichkana na mure uyukana otana pura na ipuonno kana spura kat pushwa ya wa irinto waraita kat sena enhirain ene buena hira ota en wama na autoridad kana iro sain que no mai ota mushi na IPS kana amakuna hurikana ota eso wokoro inamo ina wayu amakuna hanakan shire anai hanai naya eso boni bono apuna senamo na wana hayat sama ekuro suluto de uno manaka shire namakuna hire wa terren pehen senai nepia na wayu kana iro tamakuna hurekat eso wane ya so urutu EPS kat na pura yamaiko na pura na
antakana sina kahawa kararokta ottawaneshi papa na pura na wayuka na iru na pushwaya o hutaras te chirwa hatkat amakuna la tercera dosis munakat na pura na raura yukana araten kana oya se suria haraiski huya otta ministerio salud munakat shiuruitpa tumakuna tercera dosis munakat na pura na hima arikana eka iporoin ne mekisa rumenoyese ay taner sa ay pirukashik chikihe sketa te para hatkariru makuna nanay. Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morikipuo nurehia otta era saki rahmana sopna te makunas pura te tareho COVID-19 manakat pasha hawer sma ekai skhe mun sopna te amakuna hirakat snai puoru pasha panoma hasha panoma chi doctor erha kana hiya snai te controla ka hiya kana to waya kana ai mahirashi waya surio ta tareho COVID-19 manakat. La EPS indígena Anas Guayú propende para que su personal esté preparado con el fin de que trabaje en un ambiente saludable y seguro. Jeffrey Luis Montoya es el líder de seguridad y salud en el trabajo y nos cuenta sobre las actividades que se adelantaron en la semana del 8 al 12 de noviembre. Ano nasakira no muy joven nata no muy sopra una yatawa esia ya TPSI kat Anas Guayú sai mahina pushwa na yatashi kana sumuin spura anai hanai naya otatarato intoinai Senang Tayatawakat. Chi su líder se que seguridad social, Senang Tayatawakat. Chi Tayatawakat, canuri que Jeffrey Luis Montoya, akuhan chischik Tayatawakat, ainakat, sauta semana kat, 8, Senang 12, en Cari, Chicashica y noviembre. Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Con la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, buscamos seguir generando en los trabajadores de la ESI Anas Guayú una cultura de autocuidado. Dentro de esta semana, se abordaron temas de gran importancia como lo fueron las campañas de ergonomía para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, cómo actuar ante emergencias ocasionadas por amenazas de sismos y terremotos. Contamos también con campañas de riesgo biológico donde se buscó realizar conciencia por el orden y el aseo para evitar enfermedades ocasionadas por roedores. Y una parte muy importante también es que seguimos hablando de la prevención del COVID-19 y de todas esas medidas para evitar el contagio, para evitar llevar la enfermedad hasta nuestras familias también. Otro de los temas también de gran importancia fueron las campañas de prevención de alcohol y drogas y de todas sus consecuencias. Y pues una parte también hablamos del manejo de estrés y la salud mental, pues por estos días sabemos que la salud mental ha jugado un papel muy importante también porque no teníamos un antecedente cercano de una pandemia que ha cobrado muchas vidas, y entonces es muy importante este tema, tratarlo siempre en cualquier entorno. Pues además de lo anterior, pues se realizaron risoterapias, rumbaterapias para generar hábitos de vida saludable en todos los trabajadores y pues seguir contribuyendo a nuestra salud, que al final siempre va a ser lo más importante. Pues con esto también realizo una invitación a todas esas empresas para que se vinculen y pues puedan apoyar todo tipo de actividades que se pueda realizar en pro de la salud y la seguridad de todos los trabajadores, y pues ya que somos una parte muy importante dentro de las empresas. Anu no kihochi gente que hizo con tu puts asakira nakan satu semana kan ai mahilawa munakat suna ayatawa wachaha kachiki en hatin suru naina ayatashi kan suru Anas Guayú ai mahilawa satu semana katu ashahashi waya so kuna ai mahilawa wa iruko tawek puste otas pura en hatin nai mereka wane pasirwa makas kut kuhari tumakat ota ai mahawasanai uren hatin na yatare que isaran hanaya sopna to wasur kat surya ayuri stumatoiro kasa yarut suchi katsa kat wasur kat ota asha hashi wayas tiki ai mahawasuri ota tareya wa COVID-19 manakat surya waru hanshiya sakamun wapush suruhe wayatare wane asha hawakat achiki shia ai mahawasuria ohutua sulu akama ha ota asawa ota sopna toiro wanuru sapa kat pasiro wasapa kat ya sopna to
mapusakat es wane yo toko sopna to mapusakat stunta yatawaka otamsita yuri sapaka to mapusakat sna yatawa wamun es wai makasa aina kat makatra erhana ka otayuna karasha spura suhanin tau sukara saka nashana yatashi kana es tra oyonna haka amunna haka waraita ka watawaka otamsi wani kasata maka namoy mushochi hintoike tenaka spushwa te empresa karirwa en ayatas nama na in raiwatu namoy spushwa es pura en hatan suru neki te ain mahirawakat te nama anai wahia has mai pura na te hain te sa mushnia homoy ho mauria. Lo que usted debe saber. Anu ani ka se te hain ta hor maunaya. Te hain kara. Chayas chima te su kara karasha shate harai para hat karayuri oktoy mayatuma wayu. Otta te poro kat para hat karayuri shirher karma atuma wayu moreuyo sain sashin wani kararokta si vigila manos sa huyakat 2021 huyakat es maka 2687 wayu otakat te mauria te ain suspura sai mahain te wayu suryo tat su kara karasha otta tuane ayuri sa pakarero he hasa se mai no horin te mai husun otta hikun ekure ke pusia no mai hikun te ai kawa kalir posias kariru te ekure ke hurichen to huricha hushket pushwa te kasios manakat hai mahawai warai te hia huatapa usekreto hia hion hapa huana hapa hairte apenin terus por semana. Muchas gracias a Reinaldo Puana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la Exia-Nas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día y bendiciones. Anaya wasihol sa wani wa rukuhiya kana sa hapa he pente poch muna ka hamoy hatu hay wasao ya wata wasao shi papa tamaku na hiraka ta yatawa ka yasulu woman ka wahir otamsia te ayatawa ka nai rekalho nai rushkish kana yatawa yasulu te empresa ka anas wayo tarachi wa huma wani wa rukua sa en hi wama wata ka matas na apa hata pochka wata pehen hi pieni ka tsen anaya wa sa ta wara ka hata poch sa Sapo igual en holo, tu mozo con por hapon te pots yo tam si sa te EPS i que anas wayu sa te yoto con por anas toma soto hai hiakan oto wayakan acha hasho wa kuwa por ana